Imagina un simple triángulo lleno de agua. Si mueves suavemente la superficie superior, ¿qué crees que pasa dentro? La respuesta no es un simple remolino, sino un universo oculto de vórtices y patrones que ha desafiado a los científicos durante décadas. Una cordial bienvenida a todos. Hoy nos sumergimos en un análisis que, a primera vista, podría parecer increíblemente específico. Vamos a hablar de un artículo científico de Erkan Ertürk y Orhan Gokul sobre el flujo de un fluido dentro de una cavidad triangular. Y claro, la primera pregunta que a una le viene a la cabeza es... ¿Por qué? Claro. ¿Por qué dedicar tanto poder de computación, tanto esfuerzo, a algo que parece tan simple? Nuestra misión de hoy es justo esa, descubrirlo, explorar sus métodos, sus resultados y, sobre todo, por qué sentían la necesidad de corregir lo que otros habían hecho antes. Es que esa pregunta es el punto de partida de todo esto. Porque estas geometrías, un cuadrado, un triángulo, parecen simples, pero en realidad son los campos de prueba más importantes que existen en la dinámica de fluidos computacional, la CFD. Son como la pista de pruebas, ¿no? Exacto. Es el equivalente a la pista de pruebas de un fabricante de coches. Si tu modelo matemático, tu simulación, no puede predecir con absoluta exactitud lo que pasa aquí en un entorno tan controlado, no hay ninguna posibilidad de que puedas confiar en él para diseñar el ala de un avión o la refrigeración de un microchip. O incluso algo biológico, como el flujo sanguíneo. Precisamente. Y el problema que encontraron estos autores es que, para este triángulo, diferentes pistas de prueba, diferentes estudios, daban resultados contradictorios. Había un problema de base. Bueno, entiendo la idea del campo de pruebas. Pero que hubiera discrepancias en algo tan fundamental suena casi, no sé, a negligencia. ¿Es que los estudios anteriores estaban mal hechos o es que el problema es mucho más complicado de lo que parece? Es más lo segundo. El problema es endiabladamente sensible a cómo lo miras. Y aquí es donde entra en juego la herramienta clave de este estudio, su, digamos, arma secreta, lo que llaman una malla de rejilla fina. Una malla fina. Sí, hay que imaginarlo como la resolución de una fotografía digital. Si quieres ver los detalles de una cara en una foto de grupo, necesitas muchos píxeles. Pues los estudios anteriores usaban una resolución más baja, como una cuadrícula de 64 por 64 o 128 por 128 puntos para analizar el fluido. ¿Y estos autores qué hicieron? Una barbaridad. A ver, un momento. Entonces, ¿su gran innovación es, básicamente, usar un ordenador más potente? ¿Una cámara con más megapíxeles? ¿No es un poco como usar la fuerza bruta? Podría parecerlo, pero es más sutil que eso. No se trata solo de tener más píxeles, sino de saber que los necesitas para capturar fenómenos que los demás, ni siquiera sabían que se estaban perdiendo. ¿Qué tipo de fenómenos? Con esta altísima resolución, de repente pudieron ver con una claridad sin precedentes los pequeños vórtices que se forman en las esquinas y cómo se comporta el fluido a altas velocidades, que era precisamente donde los otros modelos empezaban a fallar y a dar resultados extraños. O sea que no se imitan a decir nuestro modelo es mejor y punto. Lo que están haciendo es, en esencia, degradar su propio modelo para demostrar que, con las herramientas de los demás, obtienen los mismos errores. Totalmente. Es una forma increíblemente contundente de probar su punto, ¿no? Por supuesto. Es una jugada científicamente muy elegante y sobre todo honesta. En la figura 5 del estudio lo demuestran de una forma demoledora. Cogen su propio código, lo ejecutan con una malla tosca de 64 por 64 y de repente los resultados se vuelven erráticos. ¿Erráticos cómo? La curva que mide la rotación del fluido empieza a hacer cosas raras, idénticas a las que publicaron otros. Luego aumentan la resolución y la curva se suaviza, volviéndose estable y físicamente coherente. Vamos, que les están diciendo en su cara. El problema no era la física, era que vuestra herramienta no tenía la resolución suficiente para verla correctamente. Vale, entiendo la parte de la fuerza bruta, por así decirlo, de usar una malla más fina. Pero supongo que no es tan simple como encender un superordenador. ¿Dónde está la astucia, la parte elegante de su método? La astucia está en cómo preparan el problema para el ordenador. Las reglas del juego, las ecuaciones de Navier-Stokes que gobiernan cómo se mueve un fluido, son conocidas, pero son increíblemente difíciles de resolver, especialmente en formas irregulares. Claro, un triángulo no es una caja. Exacto. Aplicarlas directamente a un triángulo es una pesadilla computacional. Así que lo que hacen, y se ve muy bien en la figura 1, es un truco matemático genial. Usan una transformación para, digitalmente, estirar el triángulo hasta convertirlo en un cuadrado. ¿Y por qué un cuadrado? ¿Qué tiene de especial?
porque los ordenadores son extremadamente eficientes trabajando con cuadrículas regulares, con filas y columnas bien definidas. Es como organizar un almacén caótico en estanterías perfectamente ordenadas. Al transformar el espacio, las ecuaciones no cambian, pero resolverlas se vuelve infinitamente más manejable y rápido. Engañan al problema, por así decirlo, para que sea más fácil de resolver sin alterar la física que hay debajo. Entendido. ¿Han preparado el campo de juego? Ahora, veo que en todas las figuras mencionan este número de Reynolds o Re, y lo van cambiando. Parece que es la clave de todo el experimento. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante para entender si el flujo es como la miel o como un huracán? Es probablemente el concepto más importante en dinámica de fluidos. El número de Reynolds es una cifra que te dice qué fuerza domina en un fluido. La inercia, que es la tendencia del fluido a seguir moviéndose, o la viscosidad, que es su pegajosidad interna, su resistencia a fluir. Vale. Un número de Reynolds bajo significa que la viscosidad gana. El flujo es suave, predecible, laminar. Piensa en mover una cuchara a través de un tarro de miel. De acuerdo, lento y ordenado. Y eso es lo que se ve en la figura 2 para un Re de 1. Hay un solo vórtice grande, muy estable, que ocupa casi todo el triángulo. Se ve muy limpio, muy pacífico. Exacto. Ahora, a medida que aumentas el número de Reynolds, le estás dando más poder a la inercia. El fluido se vuelve más enérgico, como el agua en un río rápido. A Reir 500 y sobre todo a Reir 1750, el flujo es otro mundo. ¿Qué cambia? El vórtice principal sigue ahí, pero en las esquinas, donde antes no pasaba nada, empiezan a nacer pequeños remolinos secundarios. El flujo pasa de ser una danza ordenada a algo mucho más complejo y casi caótico. Y supongo que esos pequeños remolinos en las esquinas son justo los detalles que las mallas de baja resolución no podían ver, y por eso sus modelos fallaban. Precisamente. Pero aquí viene una crítica interesante, incluso a este modelo tan preciso. Fíjate en la figura 4. Compara sus resultados con la predicción teórica para un número de Reynolds infinito, que está marcada con una línea de puntos. Veo que no coinciden. No coinciden exactamente. O sea que ni siquiera su modelo súper preciso coincide con la teoría. Eso no es un fallo en su modelo. Al contrario, es una de sus mayores fortalezas. Los autores argumentan que la teoría es una idealización. Asume que, a una velocidad infinita, todo el fluido giraría como un cuerpo sólido, como el café en una taza que remueves muy rápido. Una rotación perfecta. Eso es. Pero la realidad, que su simulación sí captura, es que esas esquinas del triángulo siempre van a molestar al flujo, creando esos pequeños vórtices y evitando que se comporte de forma tan perfecta. Su simulación no está fallando al no coincidir con la teoría. Está revelando que la teoría es incompleta. Nos dice que el mapa teórico es útil, pero el territorio real es más complejo. Entendido. Entonces, esta figura 4 es el campo de batalla, la prueba definitiva, donde se ve quién tenía razón en el debate original. Exacto. La gráfica muestra la vorticidad, básicamente la intensidad de la rotación, en el centro del remolino principal. La línea de su estudio, marcada con círculos, muestra una tendencia suave y estable. A medida que aumenta la velocidad, la rotación se intensifica y luego se estabiliza, acercándose a un valor constante. Como uno esperaría físicamente, ¿no? Como uno esperaría. En cambio, los otros estudios son un caos. Los de Lee y Tang se desvían por completo. Y los de McQueen y compañía son los más extraños. Su curva baja y de repente tiene un hipo, vuelve a subir. Eso es un fenómeno físico real que los otros no vieron. No, en absoluto. Es un fantasma en la máquina. Un error numérico, un artefacto causado por la inestabilidad de su malla tosca. Vaya. Es el equivalente a un píxel corrupto en una foto que de repente te muestra un color que no existe. Su modelo se rompe a altas velocidades, y ellos lo interpretaron como un resultado real. Erturk y Goldkold demuestran que ese hipo no existe en la física, solo en los modelos de baja resolución. Es una lección de humildad para la ciencia computacional, desde luego. Tienes que estar segura de que lo que ves es la naturaleza y no un error de tu propia herramienta. Y para asegurarse de que su herramienta era la correcta, no se quedaron ahí. Se fueron a las esquinas más afiladas del triángulo para enfrentarse a una de las predicciones teóricas más elegantes de la mecánica de fluidos, la de un físico llamado Moffat. Moffat, ¿y qué predijo? Para flujos muy lentos, Moffat predijo que en una esquina afilada debería formarse una secuencia infinita de vórtices, cada uno más pequeño y más débil que el anterior, como una muñeca rusa de remolinos. Suena imposible de simular. Es como intentar hacer zoom infinito en un fractal. Siempre hay más detalle.
Es un símil perfecto. Obviamente un ordenador no puede capturar una secuencia infinita, pero la teoría de Moffat también predice las proporciones exactas de tamaño e intensidad entre esos vórtices consecutivos. Y aquí es donde el estudio brilla. Lo consiguen. La tabla 3 muestra que las proporciones que su simulación miden son casi idénticas a las que predijo la teoría. Por ejemplo, la relación de tamaño entre el primer y el segundo vórtice que ellos miden es de 1,99. La teoría de Moffat predice un valor promedio de 2,01. Es una concordancia asombrosa. Eso es increíble. Es como si un meteorólogo predijera no solo que habrá un huracán, sino la velocidad exacta del viento en el ojo y la proporción de tamaño entre las nubes de la pared exterior, y que la simulación lo clavara. Es un gran ejemplo. La teoría y el experimento dándose la mano de una forma muy precisa. Y de nuevo, la única razón por la que pueden ver estos detalles y confirmar la teoría también es por su malla fina. Todo vuelve a lo mismo. Cierto. Todo lo que hemos discutido demuestra que su método es sólido para un tipo de triángulo. Pero entonces se hacen la pregunta más interesante de todas. ¿Qué pasa si cambiamos la forma? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Espera, ¿me estás diciendo que si coges un simple triángulo rectángulo y lo pones en un espejo, el flujo de dentro no es un reflejo del original? Eso va en contra de toda intuición. Totalmente. Y es una lección de humildad para cualquier ingeniero. Analizan dos triángulos rectángulos que son imágenes especulares, como se ven las figuras 8 y 9. En uno, la esquina de 90 grados está a la derecha, en el otro, a la izquierda. Y la intuición te dice que el patrón del flujo debería ser simplemente un reflejo. Pero no lo es en absoluto. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa entonces? Los patrones son drásticamente diferentes. La posición de esa esquina de 90 grados actúa como un ancla para el flujo, un punto de control. Y cambiarla de lado lo reorganiza todo. Con el ángulo recto a la derecha, en la figura 8, incluso a una velocidad muy alta de Rh 7500, el flujo es relativamente ordenado. Sí, se ve un gran vórtice principal que domina. Exacto. Pero con el ángulo recto a la izquierda en la figura 9, a una velocidad mucho menor, de Rh 2500, el flujo ya está mucho más fragmentado y es más complejo, con múltiples vórtices compitiendo entre sí. El sistema se vuelve inestable mucho antes. Esto es alucinante, porque significa que no puedes promediar o asumir. Cada milímetro de un diseño cuenta. Si estuvieras diseñando, no sé, las aletas de refrigeración de un procesador y las pones del revés por error, podrías pasar de una refrigeración perfecta a un sobrecalentamiento catastrófico. Aunque la forma sea simétrica. Exacto. Precisamente. O el flujo de combustible en un inyector. O la forma en que la sangre fluye alrededor de una válvula cardíaca artificial. La intuición nos falla a estas escalas y con estas dinámicas. Los pequeños cambios en la geometría tienen consecuencias mayúsculas en el comportamiento del sistema, y por eso necesitamos estas simulaciones de referencia a estos casos de prueba para anclar nuestros diseños en la realidad física, no en lo que creemos que debería pasar. Vale, después de todo este análisis tan profundo, ¿con qué nos quedamos? Me parece que la primera lección es que estudiar estas geometrías simples no es un juego de niños, es la base sobre la que se construye toda la ingeniería compleja. Es como afinar un instrumento antes de un gran concierto. Sin duda. La segunda es que la precisión de tus herramientas define la realidad que puedes observar. La malla de alta resolución no fue solo una mejora, fue la clave para resolver un debate, eliminar los fantasmas numéricos de otros estudios y ver fenómenos reales que antes eran invisibles. Y una tercera que me llevo yo es que la realidad es casi siempre más compleja que la teoría. Los modelos teóricos, como el del flujo a velocidad infinita, son guías fantásticas, son mapas. Pero una simulación precisa como esta te muestra el territorio real, con todas sus imperfecciones y complejidades, como esos pequeños vórtices que lo cambian todo. Y el punto final, y quizá más importante, la geometría lo es todo. La forma del contenedor dicta el comportamiento del fluido de maneras que pueden desafiar la intuición. Este estudio es una demostración concluyente de que en el mundo de los fluidos la forma es la reina. Y para reflexionar, nos dejan con una pregunta en el aire. Todo este estudio se centra en flujos estables y en dos dimensiones. Pero, ¿qué pasaría si el flujo se volviera inestable o tridimensional? ¿A qué te refieres? Esos pequeños vórtices que vimos nacer en las esquinas que la malla fina nos permitió ver con claridad podrían ser el germen, la semilla, de un comportamiento caótico y turbulento. Un mundo de una complejidad mucho mayor que apenas empezamos a poder simular con precisión. Con esa idea tan vertiginosa terminamos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.